Pues hay un aislamiento entre el gate y el drenador, y el gate y la fuente. Y entonces, P y el D tienen diferentes potenciales. Donde existe diferencia de potencial está presente una capacitancia. Ese es el concepto. Si haya diferencia de potencial, tenemos entonces una capacitancia. Entonces, en el FET tenemos tres capacitancias: la capacitancia y la fuente, entre el gate y el drenador, y entre el drenador y la fuente. De todas estas capacitancias, la más fácil es la capacitancia que vemos acá, la que existe entre el gate y la fuente. ¿Y por qué es importante esa capacitancia? Por cómo el dispositivo va a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. O sea, esto va a ser un interruptor. Entonces, el potencial de ese va a estar cambiando. Va a estar cambiando. Unas veces puede ser tierra, otras veces puede ser el potencial de la fuente. En cambio, en ese potencial, la capacitancia va a demandar una corriente. ¿Qué significa eso? Que en el proceso en que el transistor actúa, esa capacitancia se carga y se descarga. Cuando se carga, la capacitancia va a demandar de la fuente una corriente. Entonces, ocurre algo un poco paradójico, porque se ha dicho, ya hemos dicho brevemente, que el transistor de efecto de campo es usado por voltaje. Efectivamente, el voltaje lo controla. Y entonces, la supuesta idea de que sí, tenemos voltaje, no nos en la fuente que va a estar alimentando a la compuerta tiene que tener una cierta capacidad para la corriente que la capacitancia en un momento dado demande. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Los transistores de efecto de campo son controlados por voltaje, pero la fuente debe tener la capacidad de proveer esa corriente de carga de los campos. Muy bien, vemos el modelo circuital del FET. Tenemos, este es el símbolo de un interruptor, pero tenemos una resistencia RDS, que es la resistencia del canal, y asociada al del dispositivo tenemos unas inductancias parásitas. Dentro de la estructura del un diodo parásito porque el diodo no está diseñado para eso, sino que es una consecuencia de. Entonces, ese diodo parásito es el que es importantísimo, porque es el que me determina, es el voltaje máximo de operación del FET. ¿Por qué? Porque el voltaje máximo que puede soportar viene dado por la ruptura inversa, el voltaje de ruptura inversa de ese diodo que está en antiparalelo. Acá a la izquierda vemos el disparo. ¿Qué? Aquí al gate tiene que venir de una fuente que es la que me dice cuándo quiero abrir, cuándo quiero cerrar. Y asociada a ese está esa capacitancia, la capacitancia CGS. ¿Sí? El voltaje BGS, ya hemos dicho, que tiene que ser mayor a 2 veces el voltaje umbral. Por esa razón tenemos aquí un operacional que me dice, cuando el voltaje GS sea mayor que 2 veces el voltaje umbral, en ese momento entonces aparece el pulso que me va a activar al transistor y va a permitir la conducción de corriente
Eso es lo que pasa. A ver, lean rápidamente lo que dice la lámina, por favor. Lean lo que dice la lámina y continuamos. La capacitancia Lea, por favor. tiene tres componentes, CGS, CGD y CDS, figura 237A. La compuerta debe cargar a CGD más CGS, igual a CISS. CGD puede producir corriente importante. Disculpe, el CISS quiere decir la capacitancia input o la entrada que ve la fuente. O sea, la capacitancia de entrada que se ve desde acá son estas más estas. ¿Ok? Estamos de acuerdo, siga. Puede producir corrientes CGD importantes por las oscilaciones rápidas de DD entre un voltaje alto y bajo. CGS presenta valores sí, de 2000 picofarads. es simple, ¿no? Recordemos. Sí, recordemos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se define la corriente en un capacitor? I es igual a C por la derivada, la variación temporal. Esa variación temporal es proporcional a la frecuencia con que está operando el transistor. Ese rango de 30, 40, 50 kilohertz, importantes. Total, que esa corriente que demanda el capacitor está magnificación. Y ahí que es importante esa corriente. Sigamos. CGS presenta. Sigamos, por favor. CGS presenta valores del orden de 2000 picofarads. Las conexiones y el empaque. Ese es un valor típico. Ok. Sigamos. Las conexiones y el empaquetamiento de los dispositivos de potencia También. introducen inductancias en el modelo en la figura 236A. Se observa que en paralelo con el canal N hay una región NPN. Esta región conforma un transistor bipolar parásito, en paralelo con el FET. Para evitar un encendido indeseado de este transistor, se cortocircuita internamente el sustrato con el drenador y el transistor se convierte en un diodo de antiparalelo con el FET, Reverse Body Dioder. Este diodo determina el voltaje de bloqueo. ¿Qué quiere decir? Es inverso del cuerpo del FET. Body, el cuerpo. Ok. Este diodo determina el voltaje de bloqueo del MOSFET. Por ser el MOSFET un dispositivo unipolar, no presenta el fenómeno de recuperación inversa. La figura 237. Y por eso. La figura 237. Perfecto. El hecho de que sea un dispositivo unipolar es lo que hace que la frecuencia operativa sean mayores que las frecuencias operativas de los BJTs. ¿Por qué? Porque el BJT demora más tiempo en apagar el fenómeno de recuperación inversa. Ese fenómeno de recuperación inversa está asociado a que el vaciamiento de la carga de los portadores minoritarios es un proceso lento que es el denominado el proceso de convección, de difusión. Seguimos. La figura entonces, ¿a qué? Ok, sigamos. La figura 237 para régimen permanente. El modelo circuital. Para régimen permanente y transitorio, con un voltaje de encendido de 2 okay. Esto quiere decir voltaje umbral, voltaje threshold, que es el voltaje umbral. Muy bien. Ahora, vimos el FET, ahora vamos a ver el T, que es el transistor bipolar de compuerta aislada. Recuerda, I significa aislado. G, E, gate. B, bipolar y T, transistor. Este IGBT es el híbrido entre la tecnología BJT. O sea, que fíjense que en este transistor tenemos 3 terminales como en todo, ¿cierto? Colector emisor, que significa que está parte de la tecnología BJT, aquí. Y participa de la tecnología FET cuando
en la base del transistor BIP, la corriente de base se genera a través de la conducción de un canal. O sea, que la estructura bipolar para la conducción de la corriente principal y el canal para la conducción de la corriente que va a activar el transistor bipolar. Aquí vemos un poco, esto es un poquito complejo, aquí no lo vamos a detalle, como es la estructura del IGBT, ¿no? El emisor, el colector y el gate. Esa es una estructura. Aquí no, a diferencia del FET, donde aparece un transistor parásito, aquí lo que aparece es un tiristor parásito. Esta es la estructura cuya simbolismo circuital se representa en esto. O sea que es el IGBT JT con una configuración Darlington por FET. Así podríamos definir al IGBT. Un BJT con una configuración. Ok, vamos a leer la lámina, por favor. Vamos a leerla. Profe, antes, un voluntario ahí. En el anterior, cuando usted decía que era 2 el voltaje umbral, ese voltaje umbral era el que usted nos explicó en la clase pasada de 3 o 4 voltios. Exactamente. El voltaje umbral es el voltaje en el cual comienza la conducción, pero se requiere tener un voltaje umbral mayor, un voltaje G mayor, para que ese canal sea lo suficiente para que la resistencia se reduzca. Y entonces podamos tener una baja resistencia entre el drenador y la fuente. Sí, ese voltaje umbral de 4 voltios. Sí, está bien. Veamos esta lámina, por favor. El MOSFET utiliza solo una fracción del material como canal conductor y por ello para igual condición nominal. La densidad de corriente del MOSFET es la quinta parte del BJT. Esto hace al MOSFET más costoso. Cuando se requieren voltajes nominales altos y bajas caídas de voltaje, una alternativa a este problema es la conexión Darlington-FET-BJT, figura 239A. Esta solución tiene como inconveniente su baja velocidad de conmutación al apagado. No se puede aplicar una polarización negativa, y al requerir una unión adicional para la estructura NPN del BJT y la NPN del MOSFET, el IGBT se basa en la configuración Darlington, mejorando la integración para minimizar los inconvenientes mencionados, figura 239B. Si se aplica un campo eléctrico entre G y E, se genera un canal de baja corriente en la región P superior, que provee una... Aquí, al aplicar el voltaje entre G y E, al voltar el voltaje entre G y E, aparece el canal. Aquí, que conduce la corriente de base para activar el transistor bipolar. Ok, sigamos. Se genera un canal de baja corriente en la región superior que provee una corriente base en la región interna una estructura BJT TNP, el cual conduce la corriente al IGBT presente en la región TNPN tiristor, que puede producir una acción de cerrojo si fluye una corriente de compuerta al tiristor, lo cual se evita mediante dopaje o estructuras extras. Ok, siempre la idea es que no ocurra nada en los dispositivos parásitos que se interfiera con la operación normal de la estructura de conducción principal, que en este caso es la del IGBT. Muy bien. Querido, entonces se busca que estos dispositivos parásitos pues son indeseados, ¿cierto? Neutralizarlos, exactamente, como son, pero no los podemos eliminar. Entonces es que no hagan daño, que no vayan a perturbar el funcionamiento normal del lo que se pretende. Ingeniero, ¿a qué estructuras extras son a las que se refiere la diapositiva anterior? ¿Dónde estamos al hablando? final,
que si fluye una corriente de compuerta del transistor, lo cual se evita mediante dopaje o estructuras extras. ¿Qué son esas estructuras? Estas estructuras que están aquí, las que con el tiristor parásito. Al tiristor parásito. Es esta. ¿Sí? Aquí tenemos un PNN, que es la configuración del tiristor parásito. Entonces, ¿qué ocurre? Que se le dan concentraciones a estas estructuras, a estos semiconductores, para que no vaya a ocurrir una conducción indeseada a ese tiristor parásito. A eso es que se refiere. Estructuras extras son por construcción. Por construcción, exactamente. Listo, gracias, ingeniero. Ok. Bueno, veamos ahí. Entonces, aquí tenemos el símbolo. Mire, el símbolo del IGBT. Cuando hablamos de colector y emisor, está J-T, ¿sí? Entonces, este es una estructura NPN, de un bipolar NPN. Un gate ¿sí? Está aislado eléctricamente de la configuración colector-emisor. Porque lo que hace el gate es inducir un canal dentro de esta estructura, ya lo vimos aquí. ¿Qué es lo que hace el gate? El gate está aquí, lo vemos, eléctricamente separado de C y separado de E. Y lo que hace el gate es que se generar aquí un canal corriente del colector vaya a la base y active ponga a conducir entre colector y emisor. Es lo que quiere decir. Muy bien. Entonces, un voluntario ahí, por favor. Voluntario que lea. Voluntario. Modelamiento. Para los IGBT que se utilizan en inversores, los fabricantes incorporan un diodo en antiparalelo. O sea, cuando se va a comprar un IGBT es importante saber que si yo lo compro para el inversor, ¿sí? Ya, por construcción, ese diodo no va a ser ya un diodo parásito, porque no es un diodo parásito en ese caso, porque tiene un uso, porque el IGBT que se utiliza tiene que ser un interruptor bidireccional, ¿sí? Al ser bidireccional, entonces van a trabajar la estructura colector-emisor como el diodo parásito, que ya no es parásito, a función. El término parásito se aplica a algo que no sirve para nada, algo que no tiene una utilidad. En este caso sí, y por eso un diodo con un IGBT, con aplicación específica de inversores. Todos los otros IGBTs requieren de la conectividad un diodo en antiparalelo cuando yo quiera tener un interruptor bidireccional. O sea, esa es la idea. Vamos a ver posteriormente ¿por qué necesitamos en un inversor interruptores en ambas direcciones? Ya lo vamos a ver por qué. Sigamos. Entonces, El modelo del IGBT se muestra en la figura 2.40a. El comportamiento dinámico del IGBT es similar al del BJT. El apagado del IGBT es más lento que el del MOSFET. Una fracción importante de la corriente del IGBT se conduce por el canal. ¿Por qué creen que es más? Porque al MOSFET, recordemos, nosotros para aligerar el apagado, nosotros le aplicamos un pulso. En cambio aquí no se le puede aplicar. Aquí se le aplica el pulso positivo de voltaje para encender, pero no tenemos posibilidades porque el pulso positivo es para crear un canal. Entonces, por esa razón es que el IGBT es más lento que el MOSFET, pero no debe
que el IGBT es mucho más rápido que el BJT. ¿Por qué es más rápido que el BJT? Porque el BJT es bipolar y el MOSFET es unipolar. Sigamos. Una fracción importante de la corriente del IGBT se conduce por el canal del MOSFET, ya que la ganancia efectiva del BJT es baja. BGE debe llevarse a cero. Una vez que se descarga CGS, el canal desaparece. El flujo de corriente en el transistor desaparece más lentamente, debido a que los portadores de la base desaparecen por acción de la recombinación. Portadores minoritarios, porque como él participa de la estructura bipolar, entonces los portadores minoritarios se van a combinación, que es lento. Y esa es la razón por la cual veamos aquí que la corriente desaparece de esta forma, de una forma parcial. A esa corriente se denomina como corriente de cola. El apagado lo hace más lentamente que lo que ocurre. El IGBT es más lento que el MOSFET. Sigamos. Esto genera un perfil de corriente denominado corriente de cola, que se aprecia en la figura 2.40b. Ok, ahí la vemos. Valores típicos de T-off de 20 microsegundos son adecuados en inversores de baja frecuencia, pero no para aplicaciones PWM. Es posible reducir el tiempo apagado a 500 nanosegundos. Incrementa la caída de voltaje. Pero se incrementa la caída de voltaje. Ok, eso es. Entonces eso es lo que vamos a ver después cuando hablemos de cómo al IGBT con el MOSFET. Muy bien. Mire, observen esto, que es muy importante, ¿sí? ¿Cómo varía la corriente con la frecuencia? Y varía de una manera importante. Mire, este dispositivo que en bajas frecuencias, esto está aquí en kilohertz, para 1 kilohertz, para 10 kilohertz más o menos, miren aquí, de 2 kilohertz, es decir, más o menos 6 amperios. Pero cuando lo estamos utilizando, este IGBT tiene un rango de aplicación normal en el orden de los 40, ¿sí? Y los 40, 50 kilohertz están por acá. Aquí hay 20, 30, 40. Mire cómo se reduce la corriente, ¿no? Casi más. O sea, es importante entonces tener en cuenta cómo la frecuencia afecta sustancialmente esta es la corriente nominal. La muestra de la corriente que va a conducir bajo condiciones normales de temperatura el IGBT. Esta es una variación importantísima, porque si varía aquí realmente y la escala es logarítmica, significa que aquí hay una variación exponencial de la corriente con la frecuencia. Esta niña me indica que la variación entre corriente y frecuencia es exponencial. Entonces, es un aspecto muy importante que debo tener en cuenta cuando yo estoy haciendo un diseño. Verificar exactamente que mi IGBT seleccionado tenga una corriente no la nominal dada, sino el conducir para la frecuencia particular en la cual yo quiero trabajar. Muy bien. Aquí vemos un resumen interesante, muy bueno, sobre la comparación entre los IGBTs y el MOSFET. Yo les voy a ayudar con la traducción para que ustedes vayan siguiendo entonces. Dice, vayan siguiéndolo entonces. IGBTs versus MOSFETs. Un transistor, vamos a ver, un transistor bipolar de compuerta aislada puede
verse como el equivalente de un transistor bipolar activado por un MOSFET. La base del BJT equivalente es realmente un canal N del IGBT. El IGBT combina las características del BJT y del MOSFET. Como con los BJT, los valores nominales, rating significa nominales, ¿sí? Los valores nominales de voltaje y corriente más altos que aquellos que presenta el MOSFET. Sin embargo, a pesar de ser un circuito activado por corriente de compuerta como el BJT, el IGBT es un dispositivo controlado por voltaje similar al MOSFET. O sea, el IGBT comparte esa característica del MOSFET. Son controlados por voltaje. A veces la confusión está radica que sí, pero son controlados por voltaje, pero la de tener capacidad para proveer la corriente. De otra manera, o de otro modo, los transitorios de encendido del IGBT son parecidos a los del BJT. Son más lentos que aquellos que ocurren. ¿Por qué? Porque este es unipolar y este son bipolares. Otra del BBT es la corriente de cola al apagado. Esa corriente de cola es la que lo hace más lento al IGBT respecto al MOSFET. Muy bien, vamos a mirar que esto sí está un poquito, la letra un poco pequeña. Entonces vamos a leer con calma esta lámina. La lámina aquí dice escogiendo un transistor. Muy bien. Outline es como una descripción o un resumen para seleccionar un transistor, o una guía para seleccionar un transistor. Dice, cuando se diseña un circuito de electrónica de potencia, para seleccionar un transistor, proceder de la siguiente manera. O sea que este es un procedimiento a seguir para seleccionar el transistor cuando se está diseñando un circuito de electrónica de potencia. Vamos a verlo con calma. Dice, calcule el voltaje de bloqueo requerido. O sea, el máximo voltaje diseñado en circuito abierto. Vamos a ver dentro de nuestro circuito el voltaje en circuito abierto del interruptor ese que lo voy a implementar por un transistor. ¿Cuál es el circuito abierto? De ese valor teórico determinado del diseño circuital del circuito que tengo yo le hago un margen de un 20% y una corriente máxima también en un 20%. Para las condiciones de circuito abierto, yo coloco un margen de seguridad en el voltaje y en la de 20%. Segundo, seleccione un interruptor.
el MOSFET o con un voltaje y corriente nominales de 1.5 a 2 veces querido como el calculado. Fíjense que aquí, y eso es normal en ingeniería, eso es normal, ¿no? Que yo escojo aquí un factor de 50 o 100%. Yo o duplico o adiciono un 50% a los valores nominales de voltaje y corriente. ¿Qué significa? Los valores bajo los cuales el dispositivo opera de régimen permanente. Sí. Dice, los MOSFETs se utilizan en alta frecuencia de bajo voltaje, mientras que los IGBTs se utilizan en baja frecuencia y en aplicación, ¿no? Pero ese término de alto y bajo, como es tan relativo, hay que precisarlo siempre. ¿Qué quiere decir bajo? ¿Qué quiere decir alto? ¿Sí? Pues eso lo vemos acá en el gráfico. Mire, en el gráfico vemos la potencia que maneja el circuito versus la frecuencia. Y observamos, por ejemplo, que el MOSFET lo tenemos aquí. Aquí tenemos los 3 tipos de sustratos que se han utilizado. Inicialmente el germanio, estamos todavía en la era del silicio, pero vamos hacia la era del carburo de silicio. Esos elementos de sustratos que se han venido utilizando. El germanio hace 40, 50 años, el silicio que aún se mantiene, pero nuevos dispositivos trabajan con el carburo de silicio. Y entonces, si tomamos como referencia el silicio, lo vemos acá, el silicio, el MOSFET lo utilizamos para potencias inferiores a ¿qué? 50 kilovatios. Miremoslo, a ver. Se pierde la... Miremoslo aquí, mírenlo, a la mitad. Aquí tenemos 50 kilovatios. El MOSFET lo tenemos para potencias inferiores a 50. Y la frecuencia la vemos aquí. Las frecuencias las vemos más o menos entre 60 kilohertz y 10, más o menos. Entonces, eso es lo que hablamos de como alta frecuencia para el MOSFET. ¿Sí? Cuando decimos aquí, los utilizan aquí. Los MOSFET se utilizan en alta frecuencia, pues la alta frecuencia está de más o menos 50 kilohertz a el orden de gigahertz. El IGBT, lo vamos a ver, lo utilizamos en potencias superiores, ¿sí? En potencias superiores, desde Dios hasta más o menos 8 megavatios, más o menos. ¿Ok? Ya necesitan que trabajarse con los GTO. Y entonces, aquí vemos cómo son los rangos de aplicación de los dos dispositivos, del IGBT y del MOSFET. Muy bien, seguimos. Basado en las opciones posibles del ítem B, se selecciona uno con la menor resistencia en estado. The lowest on state resistance, resistencia en estado de conducción, que es la RDS para un MOSFET, o la caída de voltaje más baja, que sería B-on, a través de... Es importante. El fabricante del datasheet establece para el MOSFET los valores de la RDS, mientras que para el IGBT
él define es la caída de voltaje cuando está conduciendo para 20 amperios. Él me dice, bueno, la caída de voltaje entre qué, entre colector y emisor es tanto. Entonces, él le da es la caída en el IGBT, mientras que en el MOSFET el fabricante especifica es la resistencia entre el drenador y la fuente. Y ya dice es verifique los tiempos de encendido y de apagado del lado para estar seguro que el tiempo total de switcheo de interrupción es mucho más corto que el periodo de switcheo. A ver, queda para que ustedes investiguen, ¿Qué valor, qué porcentaje del periodo de switcheo se puede considerar razonable para el tiempo de encendido del transistores? ¿Entendieron? ¿Copiaron la pregunta? ¿Me escuchan? ¿La puede repetir? ¿La puede repetir? Sí, dale. ¿Qué porcentaje del periodo de conmutación se puede considerar aceptable para el tiempo de encendido más el tiempo de apagado del transistor? Muy bien. Queda para que estudien esa pregunta entonces. Muy bien, ahí vemos entonces modo cuál es el quinto para escoger un transistor. Muy bien. Ahora vamos a ver, y con esto terminamos la clase de hoy, que aquí se conoce el circuito. Veamos la traducción. El circuito de activación de la compuerta de un MOSFET utilizando un par emisor seguidor. Okay. Aquí vemos el circuito típico. El circuito típico de un driver, un circuito de activación. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el equivalente, por ejemplo, del circuito de disparo. O dicho de otra manera, el circuito de control para encender, para apagar el transistor. Esto, aquí lo tenemos. Aquí, esto tiene que haber un equivalente Thevenin, una fuente Thevenin, y aquí se Thevenin. Aquí llega, en este momento, la señal para que encienda y apague el transistor en este terminal. Tenemos a continuación, aquí requerimos adicional una fuente bipolar, positiva y negativa. Positiva y negativa. Positiva y negativa. Entonces, tenemos un circuito. Brainer, apaga el micrófono. ¿Se apagó el micrófono? ¿Aló? No, ahí se lo escucha, Qué pena. Aquí el circuito emisor seguidor conformado por dos transistores. El transistor T2. Y tenemos, atención, dos resistores en antiparalelo que funcionan
en una sola dirección, o trabaja el uno o trabaja el otro. ¿Y eso por qué? Porque esos diodos es solamente que trabajen en una dirección. Tenemos el gate acá, y en antiparalelo con el gate, un Zener. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este Zener? Este Zener lo que hace es impedir que este voltaje en el gate sobrepase un valor que pueda destruir esa compuerta. Ese valor me lo da el datasheet. Entonces, ese voltaje Zener de apareado o seleccionado en base al voltaje máximo permisible por el fabricante entonces, imaginemos, llega aquí un pulso positivo, al tener el pulso positivo, se activa el transistor T1, nos vamos por acá, RG1 establece una limitación aquí, porque recordemos, al activarse T1, recuérdense que el transistor va a demandar, porque aquí en paralelo con esto hay un capacitor que es el capacitor 6GS, ¿recuerdan? Que decíamos que es típico de 2 microfarads. En ese momento, ¿qué pasa? Como él venía, el capacitor está descargado y él va a demandar una gran corriente. Esa corriente no la puede entregar la fuente esta, que es una fuente de control. Si entrega esa corriente, la entrega esta fuente, esto. Por esto. Entonces, la corriente me la entrega esta fuente, la corriente que el capacitor para cargar esa capacitancia necesita el transistor. Y entonces en ese momento se activa. ¿Ok? ¿Cuándo se activa? Cuando este voltaje, cuando el voltaje V sub GS, aquí se me pierde, cuando este es superior a 2 veces el voltaje umbral. Ahí es cuando se activa. Y se encendió. ¿Qué pasa cuando queremos apagarlo? Entonces, aquí esta señal le va a dar un pulso negativo. Al darle un pulso negativo, se activa el transistor de abajo. Entonces, un pulso que el positivo está por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, cierra aquí, viene arriba, viene y hace todo, cierra el circuito. En el pulso negativo, el circuito cierra por T2, en el circuito cierra por T1. Entonces, aquí proveemos el pulso positivo para que se encienda rápidamente, para que se apague lo más rápidamente posible. ¿Okay? Ahora sí, con esto vamos a ver a alguien que por favor, nos traduzca qué es lo que nos queda de clase. A ver que lo hagan, o si no, lo puedo yo hacer, como ustedes quieran. Si hay alguien que se siente capacitado, lo hacen, y si no lo puedo hacer yo. Para mejorar la velocidad de switcheo, el MOSFET activado por una corriente de base. Por una fuente de corriente. Por una fuente de corriente. Por una fuente de voltaje. Seguido por una fuente de voltaje. O sea, aquí tenemos la fuente de corriente y la fuente de voltaje es el circuito de control de encendido o circuito de disparo. Está bien, sigamos. Como se muestra en la figura 1.29, el valor formado por 2 transistores bipolares, T1 y T2, es usado para enviar la corriente de compuerta al MOSFET. Cuando una señal de compuerta se aplica al par emisor colector, T1 T2 se apaga
y el voltaje de compuerta VG es eficientemente conectado a la compuerta. Sí. Dado que CGS está descargado, como lo estaba el MOSFET en él, VG generará una gran corriente a través de T1 y RG1. Cuando CGS, por ejemplo, el MOSFET en su estado de encendido, la corriente de compuerta es 0 y la compuerta y la activación de mantendrá un voltaje constante en la compuerta, en el gate source. Perfecto. Cuando la señal de compuerta se trae a negativo, a un valor negativo, con el fin de apagar el MOSFET, y T2 se enciende. Un voltaje negativo VG se conectará a la salida del driver. Driver es el actuador. Listo. CGS se descarga a través de T2 y RG2 hasta que está completamente. Para proteger la compuerta de un daño por sobrevoltaje, un diodo de protección Zener, se necesita un diodo de protección. El diodo Zener se escoge de acuerdo al voltaje de ruptura y es equivalente al nivel en el cual empieza a ser peligroso para la compuerta del MOSFET. Perfecto. Cuando el voltaje VGS llega a un valor de ruptura del diodo Zener, el diodo Zener en la figura 1.20 empieza a conducir, manteniendo que es ingeniero. O sea, mantener el voltaje a un valor fijo. Clamping es como, es como, a ver, es como fijar. Fijando manteniendo al voltaje Zener. Bueno, manteniendo VGS al voltaje del Zener. Ok, muy bien.